más grande que estar a sus pies, que estar a sus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. La palabra de Dios dice que cada vez que una persona se humilla, el salmista declara que al corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia. Y vemos en la historia bíblica aquel leproso que se postró y adoró al Señor, recibió sanidad. Vemos aquella mujer que se postró a los pies de Jesús y sus pecados le fueron perdonados. Vemos a Jairo que se postra a los pies de Jesús y recibe un milagro de resurrección de su hija. Todas estas cosas ocurren cuando vivimos y practicamos lo que cantamos. A los pies del Señor está la sanidad, a los pies del Señor está el refugio, a los pies del Señor está la seguridad de su presencia, a los pies del Señor nos esperan grandes cosas en el futuro. Amén. Señor, gracias por este tiempo de adoración, te bendecimos, te adoramos. Gracias por este ambiente hermoso de presencia de Dios en esta mañana. Nosotros como hijos tuyos te damos toda la gloria y todo el honor solamente a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Qué lindo. Gracias a todo el equipo de valientes en esta mañana, los que han venido y los adoradores. Renunciaron a la torta frita y al café con leche. Tome su asiento. Quiero predicar en esta mañana. Estamos en estos 2 meses hablando sobre oración, sobre altar, sobre lo que Dios hace a través de la intercesión y de esa búsqueda. Estamos encendiendo los altares personales, avivando el don, el fuego del don que hay en nosotros. Y por eso quiero predicar hoy sobre un tema y quiero enfocarme en lo que hace la oración, no solamente afuera, los milagros, en lo externo, la bendición, la prosperidad, sino lo que hace la oración dentro nuestro, ¿no? Por eso quiero usar como tema en esta mañana, la oración nos cambia y renueva. Más allá que también transforme afuera, cambie afuera, haga milagros, haga un montón de cosas, para mí, lo más significativo, lo más fuerte es que la oración primero me cambia a mí. Y de hecho que en la Biblia vemos un montón de ejemplos de personas que fueron cambiadas por medio de la oración. Cambiaron sus vidas por dentro, porque déjeme decirle algo, cuando cambiamos por dentro, tarde o temprano lo de afuera también cambiará. Cuando cambiamos por dentro, nuestra mirada es diferente. Cuando cambiamos por dentro, nuestra perspectiva es totalmente más amplia. Cuando nuestra vida es cambiada por dentro, puedo ver el cuadro más completo y no enfocarme solamente en la situación y en el problema. Y uno de los, antes de ir al Salmo, es muy importante que uno entienda esto. Diga conmigo, la oración me cambia a mí y me renueva. Amén. Este es un título a propósito, para dejar en claro que sin duda la oración es poderosa, ¿verdad? La oración produce cambio, la oración manifiesta milagros, pero por sobre todas las cosas y más allá de todo lo que Dios hace y hará, la oración en el altar, en su presencia, nos cambia a nosotros, nos transforma a nosotros y nos acerca más al Señor y nos hace crecer en nuestra vida espiritual. Y antes de ir al Salmo, yo quiero ir al Salmo 73. El Salmo 73 describe el cambio interior en el salmista Asaf, que es el autor de este Salmo. El autor de este Salmo es Asaf y este salmista es uno de los directores del coro del templo de David, del tabernáculo. Este Salmo, que es una oración sincera que el salmista hace delante de Dios, en donde en primera instancia él está dolido por las injusticias de la vida y al comienzo se enfoca en la prosperidad temporal de los impíos y eso no le permite ver una realidad espiritual hasta que el salmista entra en la presencia del Señor y esto nos enseña que muchas veces enfocarnos en lo externo, en lo de afuera,
en lo que a otro le va bien, en la prosperidad de los impíos, puede confundirnos y puede confundir a los que actúan con rectitud en el corazón, con el corazón delante del Señor. Y por otro lado, todos los avances y la prosperidad de la gente que no conoce al Señor, la Biblia lo llama impío, puede ser tentadora también para los que caminan en integridad. Entonces, en base a ese contexto, es que está escrito este salmo, que más que un salmo es una oración. Y describe muy bien lo que pasa en la oración, porque a veces uno va en la oración a hacer una descarga, un reclamo, ¿verdad? Nos ha pasado, ¿por qué me pasa esto? ¿Cuántos han orado alguna vez así? Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me toca? Todas me tocan a mí, justo, Señor. Vino mi suegra a quedarse el fin de semana. No. Entonces, todas me tocan y estamos ahí quejándonos hasta que algo sucede en la oración, que es lo que nos cambia a nosotros. Vamos al Salmo. Mire qué interesante, el Salmo 73. Y no voy a leer todo el Salmo, sino que lo separé en versículos claves. Lo mismo es larguito, pero es para ser más puntual. Mire cómo comienza Asaf diciendo: ciertamente es bueno Dios para con Israel. En eso estamos todos claros. Para con los limpios de corazón. Dios es bueno, y para los que son rectos también, y para todo el mundo, para Israel, Dios es bueno. Pero dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca en el cielo y su lengua pasea la tierra. Fíjese el enfoque del salmista. Él no está mirando a Dios, está mirando lo externo, está mirando los problemas, está mirando alrededor, está mirando la prosperidad de los impíos, de la gente que no conoce al Señor. Está enfocado en las injusticias de la vida. Y déjeme decirle que, la Biblia dice que la justicia del hombre es como trapo de inmundicia. Solo la justicia divina es la que vale, ¿no? La que Dios hace. Y esa justicia divina que viene de Dios está cargada de misericordia y está cargada de gracia, está cargada de amor. No es la misma justicia del hombre, ¿no? Entonces, a tener cuidado con eso. Y dice: verdaderamente en vano. Mire cómo reacciona, cómo expresa el salmista: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Y ahí está la clave. Eso sucede en la oración, hasta que entrando en el santuario de Dios, amén, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí. Hubo un cambio ahí, hubo un clic, algo sucedió. Hubo un antes y un después, ¿no? Hasta que entrando en tu santuario comprendí el fin de ellos. Y ahí se da cuenta y reacciona a una realidad totalmente diferente, espiritual. Y dice: tan torpe era yo que no entendía. Nos ha pasado algunas veces así, que cuando Dios nos direcciona, uy, ¿cómo no me di cuenta antes? ¿Cómo no le busqué antes? ¿Cómo no oré antes? ¿Cómo no pedí consejo antes? Mire, el salmista es muy sincero. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti, con todo. Y acá esto también es para subrayar. Yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Amén. Con todo, yo siempre estuve contigo. Siguió permaneciendo. Siguió en una constancia con el Señor y en la oración. Y después va el verso 25. Dice: me tomaste de la mano derecha, como dice el libro de Isaías 41:10. ¿A quién tengo yo en los cielos? Y ahí cambia, sino a ti. Se da cuenta que hay otra realidad. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Y termina diciendo: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Mire cómo termina. ¿Se dieron cuenta cómo empieza el salmo y cómo termina? Empieza con un cuadro todo distorsionado, oscuro, triste, En vez de oración y en vez de alabanza una quejabanza, ¿verdad? Así comienza, hasta que en la presencia de Dios es cambiado.
Y dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. En cuanto a mí, el acercarme a Dios, a través de la oración, por supuesto, es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Qué cambio que hace la oración. Es el mismo que está escribiendo, pareciera otra persona. Diría la psicología, pareciera un bipolar, ¿no? Que primero comienza diciendo una cosa, después cambia. Pero eso es lo que hace la oración. La oración nos cambia a nosotros, cambia nuestra manera de ver las cosas, cambia nuestra perspectiva, cambia nuestro enfoque, cambia nuestro objetivo, cambia todo nuestro ser interior. Eso es lo que sucede cuando entramos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo y experimentamos lo maravilloso y lo extraordinario que es orar en la presencia de Dios. Esa experiencia del salmista, Dios desea, y creo que muchos de nosotros lo hemos experimentado, y es para experimentarlo diariamente, continuamente, debe ser nuestra experiencia también. De ese altar en mi corazón no se apague todos los días, en las buenas y en las malas. Dice, yo siempre estuve contigo. En los momentos de prueba, en los momentos difíciles, de sufrimiento, no aflojarle la comunión con Dios. Estar siempre con Él. Estar siempre, siempre con el Señor. Porque ¿sabe una cosa? Dios siempre estará con nosotros. Él ha prometido, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y en cuanto a mí, el acercarme a Dios me es el bien. ¿Sabe? Diga conmigo, el Señor siempre está conmigo. Entonces, mi obligación, mi responsabilidad es también estar siempre con el Señor. Estar siempre con Él, seguirle a Él. En las buenas y en las malas, en momentos de miedo, de dificultad, en los momentos de enfermedad, ahí, con el Señor todo el tiempo, porque Él es el único que nos puede levantar, que nos puede salvar y puede transformar nuestra vida. Amén. Mire, leí una anécdota antes de escribir lo que tengo ahí en mis notas, que da mucho ejemplo de lo que estoy hablando. Cuenta la historia que un niño iba todos los veranos a visitar a sus abuelos. En aquellos tiempos donde había tren, ¿no? No sé si leyeron esa historia, está muy bonita. Entonces los papás iban con él, lo dejaban al niño en la casa de los abuelos y al día siguiente regresaban en el mismo tren, ¿no? A su ciudad. Así lo hicieron por años. Pero un día, el niño creció y ya estaba más grande. Entonces le dice a los padres, pero yo ya puedo ir solo a ver a mis abuelos en las vacaciones. Ya ustedes... Es como que ya están molestando, ¿no? ¿Viste cómo son los hijos? No. Llegan a la adolescencia, a la juventud, ya no quiere que la acompañemos a la escuela, no quiere que hagamos nada. Entonces, y así. Y le dice los padres, bueno, dice, vamos a probar. Yo ya soy grande, y yo ya sé lo que quiero. Bien, bueno, te vamos a enviar solo. Pero vamos a hacer una cosa. Vas a subir, te vamos a comprar el pasaje, todo, vas a subir ahí al tren. Pero le dio un papelito. Y le dijo, guardalo en el bolsillo. Si viene temor, si viene miedo, si algo no te sientes bien cuando vayas viajando solo, el niño habrá tenido unos 13, 14 años. Cuando vayas solo, recordá abrir el papel que te escribió papá y mamá. Bueno, arranca el viaje y el niño dice, qué liberación, ya mis viejos se quedaron allá. Qué lindo que yo estoy viajando aquí solo. Y de pronto, en la mitad del viaje, viene el guarda, pide esto, ve que otras personas ahí están discutiendo, ve como un clima convulsionado, ¿no? Entonces comenzó a tener miedo y ya no se ubicaba dónde estaba y comenzó a tener temor y comenzó a sentirse mal por lo que le estaba pasando. ¿Y qué es lo que sucedió? Se acordó que los papás le habían dicho que en ese papelito se saque y lea lo que tiene escrito. Lo que hizo en ese momento de miedo, donde se sentía solo, abandonado. Hace un momento atrás se sentía bien, pero ahora estaba con muchos temores. Abre el papelito y dice, papá y mamá, no te preocupes, no tengas miedo, porque papá y mamá están en el último vagón.
Así es Dios con nosotros. A veces nos molestamos como Asaf, nos quejamos. ¿Y por qué esto? ¿Por qué lo? Pero no nos olvidemos que el Señor está en el último vagón. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos creen eso en esta mañana? Aleluya. Yo lo creo. Él siempre está con nosotros. Está allí, no nos abandona para cuando sintamos momentos de dificultad, de soledad. Él está ahí con nosotros para bendecirnos, para acompañarnos. Él es nuestra eterna compañía. El salmista, cuando explico el salmista tiene una crisis de fe. ¿Le ha pasado alguna vez tener una crisis de fe? ¿Sabe cómo se curan las crisis de fe? Orando. Orando se curan todas las crisis de fe, buscando la presencia de Dios. Está en una crisis de fe por el proceso que él está atravesando. Está indignado por las injusticias de la vida. Por supuesto que su mirada es real, pero es terrenal. Su mirada es cierta, pero no es espiritual. Y cuanto más se enfoca en la situación, más se indigna y peor se siente. El salmista veía que cada esfuerzo y toda su dedicación y su fidelidad, en vez de sumar, le restaban según su mirada. La medida de su propia inversión no justificaba los magros resultados obtenidos. Y completamente frustrado exclama: en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. ¿Te has sentido alguna vez así? En vano he limpiado mi corazón. Trato de hacer las cosas bien y me va peor. Trato de avanzar y retrocedo. Trato de subir y bajo. Muchas veces pasa así en la vida. ¿Cuántos han tenido esas experiencias? A mí me pasó muchas veces. Aparentemente, Asaf no había logrado nada con su devoción. No había logrado nada con su consagración. Entonces exclama una oración quejosa. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así como el salmista, verdad? Momentos en que parece que no estamos logrando nada, que nuestros esfuerzos por honrar al Señor parecen no hacer más que añadir complicaciones a nuestra vida. Nuestra santidad muchas veces y nuestra consagración es objeto de burla en los trabajos. Y nuestro compromiso con el servicio está envuelto por reproches y por ingratitud de los demás. ¿Le ha pasado alguna vez de querer servirle al Señor y en vez de irle bien se levantan contra su vida? Eso sucede. Ahora, la respuesta a nuestras dudas, no se encuentra en el análisis de la realidad que nos rodea. Se encuentran en la oración y se encuentran en la presencia de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esto? La respuesta a nuestras dudas no se encuentran en análisis que uno pueda hacer de la realidad que nos rodea. Se encuentran en la oración. Ahí están las respuestas. Y se encuentran en la presencia de Dios. ¿Cuántos creen eso en esta mañana? El salmista nos muestra la respuesta y el camino a seguir en situaciones de crisis. Y en situaciones donde nos cuestionamos todo. ¿Sabe dónde está la clave? El punto principal del Salmo, donde está la esencia de los cambios que Dios produce en nuestra vida. ¿Sabe dónde está el punto? Cuando dice el salmista que en esa oración, dentro de todo lo que estaba diciendo, hasta que entrando en tu santuario, ahí está la clave. Porque uno puede orar y se puede quejar todo el tiempo. Uno puede orar y mirar una realidad natural. Pero ¿cuándo sucede el cambio? ¿Cuándo sucede la transformación? ¿Cuándo sucede el clic, como dirían muchos hoy en día? ¿Cuándo sucede? Cuando experimentamos en la oración la presencia de Dios. Muchas veces me pasa de que voy a orar y le digo al Señor, no me levanto de aquí hasta que yo pueda experimentarte. Yo pueda sentirte. En la mayoría de las veces que en mi vida personal busco al Señor, no me levanto, trato de no levantarme hasta no experimentar que Él está trabajando en mí, que Él está cambiando cosas en mí. Y eso es muy importante porque a veces oramos como un rezo, oramos como un rito. Y es más, yo creo que
por lo general la mayoría comete 3 errores. Número 1, pospone la oración. ¿Le ha pasado alguna vez? Dice, voy a orar a la mañana, se le va a la mañana. Voy a orar a la tarde, y se le va. Voy a orar a la noche, se le va a la noche. Se va a dormir. Ay, perdóname, Señor. ¿Cuántos hemos hecho eso? Y después nos arrepentimos. Ay, perdóname, Señor. Posponemos la oración. Segundo error que cometemos es que a veces oramos por momentos y no somos constantes. Fíjese que el cambio ocurrió porque Él dice, siempre estuve contigo, en las malas y en las buenas, en los momentos difíciles y en los momentos buenos. Muchas veces la gente ora por momentos. ¿Y qué momentos ora la gente? Y cuando está con la soga del cuello, ¿verdad? Cuando las cosas no funcionan, cuando se te enferma un hijo, cuando te diagnostican algo fuerte en tu cuerpo, entonces ahí sí, y oramos, y está bien, tenemos que hacerlo, pero es más convincente, es más productivo y es más poderoso orar siempre. Una de las virtudes que tenían en Hechos capítulo 10 el centurión, dice que era temeroso de Dios, va a muchas características, era generoso, pero una de las principales que tenía el centurión en Hechos capítulo 10 es que oraba siempre. O sea, siempre oraba. Esa palabra siempre es en todo tiempo, por encima de todo. Entonces eso hizo que el Espíritu Santo descendiera sobre los gentiles y abriera la puerta aún también para todos nosotros. Entonces otro error que cometemos, error número 2, orar por momentos. No hay que orar por momentos, hay que orar siempre. La Biblia dice, orad sin cesar, todos los días. No, por favor no negocie su tiempo de oración por nada. Tiene que ser lo principal en el día. Y el tercer error que cometemos es que no priorizamos la oración. La oración debe ser una prioridad en nuestra vida. Elija el mejor momento del día para orar. Puede ser a la mañana, al mediodía o a la noche, pero elija el momento. Miren, los judíos tenían una disciplina espiritual tremenda. La Biblia habla de las 6 de la mañana, de las 9 de la mañana, de las 2 y las 3 de la tarde. Pedro y Juan subían en el capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles, subían a las 3 de la tarde a orar en el templo. Había una disciplina espiritual. Amén. Si queremos cambiar, si queremos que Dios nos transforme, si queremos que Dios haga cosas grandes, la respuesta a nuestras dudas no se encuentra en el análisis de la realidad que nos rodea, se encuentran en la oración, se encuentran en la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Es decir, hasta que entró en su presencia y allí en la presencia de Dios se dio cuenta que la perspectiva que tenía Asaf era equivocada. En su presencia, esto es muy importante, en su presencia el Señor lo llevó a ver desde otro lugar, desde otro plano, desde otra realidad espiritual y no terrenal. Y eso es lo que sucede cuando uno experimenta a Dios en la oración. Dios nos lleva a mirar desde otro lugar, a ver desde otro plano, a ver desde una realidad diferente a la que estoy acostumbrado a ver. A mí mire, ¿sabe por qué digo esto? Porque el texto dice, cuando entré en tu presencia, cuando entré en el santuario, cuando experimenté a Dios en la oración, dice, entendí el fin de ellos. Antes los criticaba, antes lo veía injusto, antes se veía con muchos problemas, antes veía la vida de las personas que no conocían al Señor como una tremenda injusticia y un atentado contra su consagración, su devoción y su santidad. Sin embargo, cuando entra en la presencia del Señor, dice, entendí el fin de ellos. Entendí el fin de ellos, es decir, pudo ver el cuadro completo. Entendió que no todo termina aquí. Hay un cuadro eterno. Amén. Y Dios quiere bendecirnos tanto aquí como también en nuestra vida eterna. Este salmo sin duda nos deja una gran enseñanza. Y la gran enseñanza es que las crisis, los dilemas y las angustias de esta vida se resuelven en la presencia del Señor. ¿Cuántos creen eso en esta mañana? Denle un aplauso al Señor. Si lo cree, toda crisis, dilema, angustias de esta vida se resuelven ¿dónde? Diga fuerte conmigo, en la presencia del Señor. Iglesia, dejemos que esos momentos de oración
sean la parte de nuestra vida que más apreciemos, entendiendo que nadie es más grande que su vida de oración. Nadie es más grande que su vida de oración. Y quiero ir cerrando con el texto. Si hay alguien que, con el texto de Marcos, si hay alguien que nos da un ejemplo de vida de oración, es Jesús. Quiero ir cerrando con esto. ¿Me acompañas, Marcelo? Voy a estar en do mayor. Dice, a la mañana siguiente, note la expresión del texto. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado. ¿Para qué? Para orar. Cuando nos levantemos a la mañana, uno de los errores que no debemos cometer es ver las noticias inmediatamente, porque va a causar un impacto muy negativo en nosotros. ¿Sabe qué dicen algunos psiquiatras conversando con un psiquiatra? Que cuando uno se levanta, bueno, la Biblia acá nos enseña la disciplina que tenía Jesús en la oración. Pero desde lo emocional, si hay algo que te alegra el día, dicen los psiquiatras, es que te levantes, te mires al espejo y te rías por lo menos 5 minutos. Y te rías, no sé, de tu cara, no sé de qué, pero que te rías. Y eso oxigena el cerebro. Y si hay algo que renueva, que oxigena las neuronas, todas nuestras redes neuronales, si hay algo que produce cambios en nuestra manera de pensar, porque el 90% de lo que nosotros hacemos, lo hacemos en automático. Pero si hay algo que renueva las redes neuronales, es hacer lo que hacía Jesús. Levantarse a la mañana temprano y buscar de la presencia de Dios. Cuando uno hace eso, puedes ver malas noticias después, puedes atravesar problemas, situaciones, pero ya estás desde otra plataforma. Ya estás desde otro lugar. Ya en vez de unirte a la queja, como hacía Asaf en la primera parte del Salmo, unirte a todos los comentarios negativos, ya estás desde el lugar de la fe. Ya estás desde el lugar desde donde las cosas se pueden lograr, se pueden alcanzar. Y entonces estás desde un lugar donde si alguien viene a consultarte un problema, no le dice, bueno, pobrecito, ya algo va a pasar, sino que le dice, no, hay salida, hay respuesta, hay un Dios que escucha las oraciones. Estás desde otra plataforma, desde otro lugar, en el trabajo, en la universidad, en tu negocio, en tu empresa. Estás desde otro lugar y puedes aconsejar, mire, Jesús hacía esto a la mañana temprano y después salía y hacía muchísimos milagros, sanaba mucha gente, estaba activo en su ministerio. ¿Por qué? Porque priorizaba su vida espiritual. Fíjese el pasaje, dice, a la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. La frase a la mañana siguiente me llama la atención, sin duda, porque por lo general nos despierta una cierta curiosidad de saber por qué dice a la mañana siguiente. ¿Qué pasó el día anterior? La frase nos deja la pelota picando, ¿no? Y si observamos el contexto y leemos los versículos anteriores, nos daremos cuenta que Jesús estuvo el día anterior, un día intenso, un día agotador. Fíjese lo que hizo en el capítulo anterior. Enseñó en la sinagoga, liberó al endemoniado, ministró a la suegra de Pedro. Mire qué desgaste emocional habrá tenido. La sanó a la suegra de Pedro, ¿no? Que estaba con fiebre. Después de la puesta del sol, dice la Biblia que le llevaron a Jesús todos los enfermos y los endemoniados que había en la ciudad. Prácticamente el pueblo entero se agolpó para ver cómo Jesús sanaba a mucha gente de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios. El texto nos dice que a qué hora terminó de ministrar el último enfermo endemoniado. No nos dice a qué hora fue, pero podemos imaginar que terminó de noche en un día extremadamente agotador y desgastante. Y déjeme decirle algo, todos los que ministramos la palabra, todos los que están en función de liderazgo, desde lo espiritual, sabemos el desgaste físico y emocional que esto implica. Cuanto más Dios se manifiesta y más poder hay, más desgaste hay en todo nuestro cuerpo. Por eso necesitamos orar todos los días. Porque de lo contrario, al otro día nos sentimos tan vulnerables y hasta puede venir un tiempo de angustia y de tristeza sobre nuestras vidas,
por haber tenido un desgaste tan fuerte y no renovarnos. Es interesante. Todos los que ministramos sabemos el desgaste que implica. Es un ejemplo claro. Por ejemplo, cuando la mujer toca el manto y dice, poder salió de mí. ¿Quién me ha tocado? Salió poder, salió como una descarga. Sin duda podemos deducir que Jesús se fue a dormir ese día muy cansado, física, emocional y espiritualmente. Mirándolo así, cobra más sentido el texto, cobra más fuerza. Yo diría que cobra mucha fuerza y le explico por qué. Porque creo que la mayoría de nosotros, después de un día agotador como el que vivió Jesús, como el que le tocó vivir a nuestro Señor, hubiéramos optado por quedarnos a dormir un poco más en la cama, ¿verdad? Tan agotador que es ministrar, tan agotador que es caminar como caminaba Jesús, que lo que quizás todos hubiéramos hecho es, Señor, dame un descansito. Voy a dormir un poquito más, hasta las 9, hasta las 10. Total, ya me usaste mucho ayer, ¿no? Y muchas veces pasa que a los días siguientes viene esa vulnerabilidad. Y por eso necesitamos ir al Señor nuevamente. Jesús hubiera optado por quedarse a dormir un poquito más. Es más, si nosotros nos hubiéramos justificado diciendo, necesito renovar mis fuerzas desde lo natural, es comprensible. Sin embargo, Jesús no se quedó en la cama. Él priorizó otro tipo de renovación, no la física. Jesús priorizó otro tipo de renovación. Priorizó la renovación espiritual por encima de la física. ¡Wow! Esto está fuerte, ¿verdad? Está fuerte este principio. Esta renovación espiritual, ¿sabe cómo se consigue? Solamente se consigue orando. Solamente se consigue teniendo intimidad con el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren que Dios los renueve todos los días? Oración. ¿Cuántos quieren que el fuego esté encendido en nuestra vida siempre? Oración. ¿Cuántos creen que Dios responda a nuestras súplicas? Oración. Oración y oración. Es interesante, pero yo lo he comprobado en mi experiencia personal, que priorizar la oración matutina produce no solamente una renovación espiritual, sino también emocional y física. Es decir, la oración produce un efecto integral en nosotros y está comprobado incluso por la neurociencia. Está comprobado por la neurociencia que la oración es altamente terapéutica. Trae salud física, trae salud emocional. Ya la ciencia está comprobando. En el libro le dije adiós a la tía del doctor José Batista, Tristeza, Ira y Amargura. Así le llama él a la tía, Tristeza, Ira y Amargura. Hay un capítulo donde habla de los efectos que produce la oración en los que fueron adictos a las drogas, en los que tenían enfermedades de diabetes, de SIDA, el efecto poderoso que causó la oración. Por eso es que necesitamos. Jesús no se quedó durmiendo unas horas más, priorizó la renovación espiritual por encima de la física. Y cuando Él prioriza, la renovación espiritual por encima de la física, su cuerpo recibe una energía sobrenatural. Y ahí es como cargar super, Infinia, V-Power. Entonces, llévelo al auto a la mañana y póngale la mejor nafta con un octanaje. ¿Cómo va a andar su auto? Eso sucede cuando priorizo lo espiritual. También se renueva lo emocional y también se renueva lo físico. Y eso yo lo he experimentado, pero cientos de veces. Recuerdo cuando hacíamos los altares a las 6 de la mañana. Había días que no podía levantarme del cansancio que tenía y hacía un esfuerzo sobrenatural. Quería agarrar ese despertador y tirarlo por la ventana. Y como yo siempre lo digo en broma, había 3 demonios que luchaban a las 6 de la mañana. El demonio de Frasanás, Sabanás y Almohadanás. Qué demonios poderosos ahí, luchándole, ¿no? Hasta que podía levantarme y me venía. Y cuando comenzaba a orar y a adorar, me sentaba en el piano. Pasaban 5 minutos, 10 minutos y cambiaba totalmente. La presencia de Dios llenaba el lugar. Salía con unas pilas. Mire lo que pensaba yo antes de la oración. Voy a ir a las 6 de la mañana y como hoy no tengo tanto trabajo,
me da tiempo para venirme a la casa, dormir una horita y seguir. Así pensaba yo, pero después de la oración quedaba con tantas pilas que seguía leyendo, seguía estudiando y ya le daba el día completo. Eso es lo que pasa con la oración. La gente no ha descubierto ese secreto. Esa energía espiritual te afecta lo físico y lo emocional. ¡Wow! Esto es para los valientes. Les hablo así porque ustedes son los valientes que no vieron la lluvia. Entonces, ustedes yo quiero declarar que ustedes van a experimentar eso. Van a experimentar una renovación física y van a experimentar una renovación emocional cuando priorizamos lo espiritual. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dale un aplauso al Señor. Memorice esto. Cuando priorizamos la renovación espiritual a través de la comunión íntima con Dios, consecuentemente serán renovadas nuestras emociones y nuestras fuerzas físicas. ¿Cuántos están dispuestos a experimentar esta renovación espiritual? Y yo puedo darle testimonio y tengo la convicción que mejorará su salud física y emocional, porque lo espiritual, lo sobrenatural, lo espiritual absorbe, el espíritu absorbe la carne y lo espiritual produce en nosotros cambio, transformación, renovación y salud integral en nuestra vida. ¿Cuántos creen eso en esta mañana? Eso produce la oración y es diario, una renovación diaria. Una renovación diaria, y eso mantiene el fuego. Y como en todo tiempo, cuando las cosas no salen bien, cuando salen bien en enfermedad, en angustia, pero también cuando Dios sane, perseverar en la oración va a producir cambios trascendentes. Más vale que lo hará también afuera, milagros, todo lo que usted quiera, pero también lo hará dentro mío. Mi calidad de vida será elevada, mi crecimiento será superior, mi madurez cada día será más alta y mi perspectiva de mirar la vida será más espiritual, desde otro lugar, desde otro plano, y por sobre todas las cosas caminaré con el Señor en lo sobrenatural. Aleluya. Sí, Señor. Yo siento a Dios en esta mañana. Yo siento a Dios. Me levanté temprano esta mañana. Lo primero que hice es doblar mis rodillas y estar en la presencia de Dios. Por eso los cultos son buenos cuando el ministro prioriza la oración, sea quien sea. Por eso Dios se manifiesta. No hay nada mágico aquí. No hay ninguna varita mágica. No hay ninguna fórmula especial. Hay un solo camino: experimentar su presencia y renovarse todos los días. Amén. Amén. Yo siento la presencia de Dios. Yo siento que Dios está ministrando a los corazones. Muestra tu gloria, queremos verte, contemplar tu belleza. Eso pasa en la oración. Y estar en tu santidad. Muestra tu gloria aquí. Señor, tú estás aquí. Yo te siento en esta mañana. Yeah. Tú eres todo lo que necesito. Vivir en tu presencia por toda la eternidad. Muestra tu gloria. Muestra tu gloria aquí. Oh, estás aquí. Puedo escuchar tu dulce voz. Yeah. Nada apagará este amor que siento aquí. Por ti, Jesús, tu presencia hermosa está en esta mañana. Yo viviré para adorarte, mi
denominador de todos los héroes de la fe a lo largo de la historia del pueblo de Dios. Fueron personas que no mezquinaron el tiempo que dedicaban para buscar al Señor. No le mezquinaron. En la intimidad y en la soledad de sus espacios, donde se disfruta de esa comunión sagrada que renueva y transforma nuestra vida. Es el común denominador de todas las personas que marcaron diferencia en la historia. Es nuestra oración en esta mañana. En esta mañana, como iglesia, priorizamos la renovación espiritual. Amén. Por eso quiero en los próximos 5 minutos, 10 minutos, todo aquel que diga: Señor, yo priorizo estar contigo. Yo priorizo tu presencia por encima de todas las circunstancias que están sucediendo a mi alrededor. Yo priorizo tu presencia. Todas aquellas personas que hoy priorizan su presencia, el altar está abierto. Y el altar está dispuesto acá, abierto para todo el que necesite renovarse espiritualmente en esta mañana. Y así como lo vamos a hacer hoy, así también podemos hacerlo todos los días. Yo te aseguro que al hacerlo, el Señor nos transforma, nos cambia, nos renueva y muestra su gloria. El altar está abierto. Muestra tu gloria, queremos verte, contemplar tu belleza. Si necesitas postrarte, hacerlo y estar en tu santidad. Muestra tu gloria, muestra tu gloria aquí. Oh, 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 tú eres todo, tú eres todo lo que necesito. Vivir en tu presencia por toda la eternidad. Muestra tu gloria, muestra tu gloria aquí. Oh, estás aquí. Puedo escuchar tu dulce voz y nada parará ese amor que siento aquí por ti.
todo, tú eres todo lo que necesito. Vivir en tu presencia por toda la eternidad. Muestra tu gloria, muestra tu gloria aquí. Todos juntos nos unimos para decirlo. Estás aquí. Puedo escuchar tu dulce voz y nada apagará ese amor que siento aquí por ti, Jesús. Yo viviré para adorarte viviré. En esta mañana díselo. Quiero responder a tu amor que me encendió. Enciende los corazones. Ahí por 2 o 3 minutos en la presencia de Dios. Yo creo que lo primero que Dios está haciendo ahora en nuestra vida es renovarnos, como lo hizo con Asaf, con el salmista que escribió el Salmo 73. En esta misma mañana el Señor renueva nuestra vida. Vamos, adórale, bendícele al Señor, dile algo al Señor, expresa oraciones. Dios está renovando. Yo siento que Dios está renovando nuestra mente, nuestro espíritu. Estamos priorizando la renovación espiritual. Quiero decirte que cuando eso sucede, consecuentemente viene una renovación también emocional. Las heridas son sanadas. Viene una renovación física, hay salud. Señor, en el nombre de Jesús declaramos milagros en esta mañana por priorizar el renuevo espiritual, por priorizar la oración, por priorizar el altar. Declaro en esta mañana salud física también, salud física sobre los cuerpos. Toque sus huesos, Señor, y trae sanidad. En el nombre de Jesús trae sanidad. Reprendemos toda enfermedad en los cuerpos ahora y le echamos fuera en el nombre de Jesús y aplicamos la sangre de Jesucristo en los cuerpos enfermos. Y en esto de priorizar lo espiritual, también tú tocas a las personas, también tú tocas a las vidas. Y eso es lo que estás haciendo, Señor. Trae sanidad ahora, trae sanidad, trae milagros ahora, Señor. Una vez que nuestra vida es renovada, es cambiada, transformada, también veremos tu gloria, también veremos tus milagros, también veremos el obrar de tu Espíritu Santo, también veremos, Señor, tu bendición y tu mano, y caminaremos con los cielos abiertos, caminaremos bajo tu respaldo, bajo la autoridad divina sobre nuestras vidas. Adórale, hay presencia de Dios. Hay presencia de Dios en esta mañana. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Y Él se ha metido aquí en la oración. Él se ha metido aquí para tocar, para sanar, para liberar. Él se ha metido aquí para obrar a tu favor. Él está aquí. Puedo escucharlo, dice la canción. Puedo sentir su presencia. Puedo saber que Él está. Hay una obra fuerte. Hay algo fuerte que Dios está haciendo en algunas personas ahora. Hay algo fuerte que Dios está haciendo en el corazón de algunos. Adórale. Mientras suena la melodía, adórale. Llena nuestras vidas, llénanos en esta mañana. Pide en esta mañana la llenura del Espíritu Santo. Pide en esta mañana la llenura del Espíritu. No tienes que hacer nada, no tienes que hacer fuerza, es un regalo. Solo hay que pedirlo con fe. Sé lleno del Espíritu Santo en esta mañana. Sé lleno del Espíritu de Dios. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús, sé lleno de la gracia y del favor de Dios. Señor,
Señor, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, te damos gloria a Dios por esta mañana de renovación espiritual, de renovación en el altar, de renovación en nuestra vida personal. Y eso produce cambios profundos, eso produce cambios trascendentes, eso produce en nosotros, Señor, un nuevo comienzo. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te bendecimos y te damos gracias por esta mañana. Levante sus manos al cielo. Terminamos cantando, muestra tu gloria, díselo. Muestra tu gloria. Queremos verte, contemplar tu belleza y estar en tu santuario.